Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. Estamos situados en el título noveno del libro cuarto de las obligaciones solidarias. ¿De cuándo una obligación es solidaria o insólito? El artículo 1511 indica en general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores en el primer caso es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda y cada uno de los acreedores en el segundo solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda y entonces la obligación es solidaria o insólita. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley. El artículo 1512 de cómo ha de ser la cosa debida solidariamente. La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos ha de ser una misma, aunque se deba de diversos modos, por ejemplo, pura y simplemente respecto de unos, bajo condición o a plazo respecto de otros. De a quien pueda hacer el pago el deudor y de los efectos de la condonación, compensación o novación. El artículo 1503 indica el deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos, pues entonces deberá hacer el pago al demandante. La condonación de la deuda, la compensación, la novación que intervenga entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidarios extingue la deuda con respecto a los otros, de la misma manera que el pago lo haría con tal que uno de estos no haya demandado ya al deudor. De contra quién puede dirigirse el acreedor cuando hay varios obligados solidariamente. El artículo 1514, el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división. De los efectos de la demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios. El artículo 1515. La demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte en que hubiere sido satisfecha por el demandado. De la renuncia a la solidaridad por parte del acreedor y de sus efectos. El artículo 1516. El acreedor puede renunciar expresa o tácitamente la solidaridad respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos. La renuncia tácitamente en favor de uno de ellos cuando le ha exigido o reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo así en la demanda o en la carta de pago, sin la reserva especial de solidaridad o sin la reserva general de sus derechos. Pero esta renuncia expresa o tácita no extingue la acción solidaria del acreedor contra los otros deudores por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad. Se renuncia a la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios cuando el acreedor consiente en la división de la deuda. De los efectos de la renuncia de la solidaridad de una pensión periódica. El artículo 1517 indica que la renuncia expresa o tácita de la solidaridad de una pensión periódica se limita a los pagos devengados y solo se extiende a los futuros cuando el acreedor lo expresa. De los efectos de la condonación hecha por el acreedor a alguno de los deudores solidarios. El artículo 1518. Si el acreedor condona la deuda a cualquiera de los deudores solidarios, no podrá después ejercer la acción que se le concede por el artículo 1514, sino con rebaja de la cuota que correspondía al primero en la deuda. De los efectos de la novación entre el acreedor y alguno de los deudores solidarios. El artículo 1519. La novación entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores solidarios liberta a los otros a menos que éstos accedan a la obligación nuevamente constituida. De las excepciones que puede oponer el deudor solidario demandado. Artículo 1520. El deudor solidario demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación y además todas las personales suyas, pero no puede oponer por vía de compensación el crédito de un codeudor solidario contra el demandante si el codeudor solidario no le ha cedido su derecho.
de la destrucción de la cosa por culpa o durante la mora de uno de los deudores solidarios. El artículo 1521, si la cosa perece por culpa o durante la mora de uno de los deudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente al precio, salva la acción de los codeudores contra el culpable o moroso, pero la acción de perjuicios a que diere lugar la culpa o mora no podrá intentarla el acreedor sino contra el deudor culpable o moroso. El artículo 1522 de los efectos del pago de la deuda por uno de los deudores solidarios respecto de los restantes. El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago queda subrogado en la acción de acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda. Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria concernía solamente a alguno de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí según las partes o cuotas que les correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán considerados como fiadores. La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad. El artículo 1523 y último de este título, de la obligación de los herederos de cada uno de los deudores solidarios. Los herederos, el 1523 indica, de cada uno de los deudores solidarios son entre todos obligados al total de la deuda, pero cada heredero será solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su porción hereditaria. Por eso terminamos lo que corresponde a las obligaciones solidarias o insolidum. El título 10 es el que viene ya en el siguiente video, va a corresponder a las obligaciones divisibles e indivisibles.